Ella, sabes, siento que me están despojando de todo y preparándome para algo más. Ahora eso quizás sea muy personal, pero siento que el Todopoderoso me está preparando para hacer algo grande. Y si existe una faceta de Jesucristo que la mayoría de la gente desconoce y que algunos ni siquiera querían que se mostrara, en una sorprendente conversación, Mel Gibson insinuó una representación de Jesús que según él fue considerada demasiado controvertida por ciertos grupos. Afirma que incluso voces vinculadas a Etiopía se opusieron a la forma en que se presentaba esta versión. Pero, ¿qué fue exactamente lo que la hizo tan sensible y por qué provocó reacciones tan fuertes? Esto no se trata solo de historia o creencias, sino de lo poderosas que pueden ser las historias y cómo las diferentes perspectivas pueden cambiar la forma en que las vemos. Si te interesa explorar temas más profundos que invitan a la reflexión como este, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido. La historia oculta. Nadie esperaba que esta historia volviera a salir a la luz. No ahora, no en un mundo que creía saberlo todo. Durante siglos, una versión de Cristo ha existido oculta bajo la superficie de la historia. Fue algo tan inquietante, tan radicalmente diferente, que instituciones enteras trabajaron incansablemente para borrarlo de la memoria. Se condenaron textos, se silenciaron voces, y todo aquello que no se ajustaba a la narrativa oficial quedó sepultado bajo capas de doctrina y tiempo. Pasaron generaciones creyendo que conocían la historia completa, sin darse cuenta de que lo que les habían dado era solo un fragmento cuidadosamente moldeado, deliberadamente suavizado y estrictamente controlado. Pero la historia tiene la costumbre de negarse a permanecer oculta. Lejos de los centros de poder, en lugares ajenos al alcance de los imperios, hubo quienes prefirieron la preservación a la obediencia. En santuarios remotos, manos devotas continuaron una tarea silenciosa e incansable. Escribían, copiaban, protegían línea por línea, página por página, impulsadas por la convicción de que lo que guardaban no era peligroso, sino esencial. A través de siglos de aislamiento, de épocas cambiantes y reinos que se derrumbaban, salvaguardaron una verdad que se negaban a dejar desaparecer. Ahora, tras generaciones de silencio, esa historia oculta sale a la luz, y quien la saca a la luz no está interesado en transigir. Con una escala y una ambición sin precedentes, una historia largamente relegada a las sombras, se está reinventando para el mundo moderno, cruda, sin filtros e imposible de ignorar. Lo que está a punto de revelarse no es solo otra versión. Es una versión de Cristo que desafía todo lo que la gente creía entender. Mel Gibson y la pasión. Hay que empezar por 2004 porque sin lo que pasó entonces nada de lo que viene después tiene sentido. Mel Gibson dirigió una película que ningún estudio de Hollywood quiso financiar. Invirtió su propio dinero, hipotecó su futuro y filmó toda la película en arameo latín y hebreo, lenguas muertas, que nadie había hablado en ese contexto durante 2000 años. Sin concesiones comerciales, sin compromisos teológicos, sin piedad para los espectadores que buscaban algo más cómodo. La pasión de Cristo representó las últimas 12 horas de la vida de Jesús, con una intensidad física que dejó a los teatros conmocionados. La flagelación, la corona de espinas, la lenta y desastrosa marcha hacia el Calvario. La crítica la calificó de excesiva. El público la consideró la representación más cruda del sufrimiento de Cristo jamás filmada. Recaudó más de $612 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 30 millones. Se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia estadounidense, un récord que mantuvo durante casi 2 décadas. Y sigue siendo la película independiente más taquillera de todos los tiempos. Quienes decían que arruinaría a Gibson estaban equivocados. Quienes afirmaban que el público no quería cine religioso sin censura estaban completamente equivocados. Pero Gibson nunca afirmó que la historia estuviera completa.
Desde el principio declaró públicamente que la pasión solo contaba la mitad de la historia. Terminaba en la tumba. Lo que sucedió después, lo que según los textos cristianos más antiguos, ocurrió en todos los ámbitos de la existencia, nunca se había contado, ni por ningún cineasta, ni en ningún medio. Ni una sola vez en la historia del cine. Pasó las 2 décadas siguientes tratando de averiguar cómo contarlo, y lo que descubrió lo llevó a manuscritos cuya existencia la mayoría de los cristianos occidentales desconocen. En el programa The Joe Rogan Experience, Gibson reveló que había estado trabajando con 2 guiones. Uno era tradicional con una estructura similar a la que el público esperaría. El otro, en sus propias palabras, era como un viaje de ácido. Describió un viaje a través de múltiples reinos, a través del infierno, a través de jerarquías angélicas, a través de dimensiones de la realidad que no se rigen por el tiempo humano. Dijo, la película tenía que empezar con la caída de los ángeles. Estás en otro lugar, le dijo a Rogan. Estás en otro reino. Tienes que ir al infierno. Tienes que ir al Seol. Dijo que la historia abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. No un lapso de 3 días, sino un arco cósmico. Mucha gente escuchó esa entrevista y pensó que Gibson estaba exagerando. No era así. Estaba describiendo casi con exactitud lo que los escritos antiguos han afirmado que sucedió. Escritos registrados en vida de los apóstoles. Escritos a los que los propios autores del Nuevo Testamento hicieron referencia. Prohibidos, quemados y eliminados intencionadamente del cristianismo occidental, porque quienes controlaban la institución creían que la gente común jamás debía descubrir lo que revelaban. Esos escritos sobrevivieron en un solo lugar, Etiopía, en la Iglesia Ortodoxa Etíope. La Iglesia Ortodoxa Etíope, Tewahedo, se encuentra entre las instituciones cristianas más antiguas de la tierra. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, no a través de la influencia colonial, sino como una continuación directa de la fe que ya se extendía hacia el sur y el este desde Jerusalén pocas décadas después de la crucifixión. La tradición etíope remonta sus raíces al capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Felipe bautiza a un funcionario real etíope que ya estudiaba las escrituras hebreas. El cristianismo etíope quedó registrado en Ge'ez, una antigua lengua sagrada que transmitió la teología cristiana antes que el latín. Etiopía desarrolló sus propias tradiciones al margen de Roma, de Constantinopla y de todos los concilios que posteriormente determinaron qué textos podían leer los cristianos occidentales. Cuando el Imperio Romano comenzó a centralizar el control sobre las creencias cristianas en el siglo IV, Etiopía quedó fuera de su alcance. Cuando la expansión islámica se extendió por el norte de África, en el siglo VII, formó una barrera geográfica que separó completamente a Etiopía del resto de la cristiandad. Las quemas de libros y las purgas doctrinales que transformaron el cristianismo occidental se desarrollaron más allá de una frontera que esos monjes. Nunca necesité cruzar. El resultado es notable. La Biblia etíope incluye hasta 88 libros en comparación con los 66 de la Biblia protestante o los 73 de la versión católica. No se trata de un detalle menor. Son escrituras completas, escritos enteros, que los primeros cristianos leyeron, citaron y aceptaron como revelación divina. Entre los textos que se conservan únicamente en Etiopía se encuentran el libro de Enoc, el libro de los jubileos y la ascensión de Isaías. Los 3 revelando a un Jesús que la mayoría de los cristianos occidentales nunca han conocido. Y los 3 contienen las mismas imágenes que Gibson ha estado preparando durante 20 años para filmar. El libro de Enoc. El libro de Enoc fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo
posiblemente ya en el año 300 a.C. Se descubrieron fragmentos entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán, lo que confirma que fue ampliamente leído entre las comunidades judías devotas en los siglos cercanos al comienzo del cristianismo. Los primeros padres de la Iglesia, incluidos Tertuliano e Ireneo, lo citaron abiertamente y lo consideraron una revelación auténtica. El Nuevo Testamento mismo, en la Epístola de Judas, versículos 14 y 15, cita directamente el libro de Enoc, casi palabra por palabra, y lo trata como una profecía autorizada. Los autores de la Biblia conocían a Enoc, lo citaban, lo consideraban escritura sagrada. En el año 363 después de Cristo, el concilio de la Odisea lo rechazó oficialmente. Se ordenó la destrucción de las copias, y durante los siguientes 17 siglos, gran parte del mundo occidental nunca tuvo acceso a su contenido. El capítulo 46 revela una figura llamada el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. Su cabello es blanco como la lana. Su rostro resplandece con una gracia tan abrumadora que escapa al lenguaje humano. Se sienta en el centro de una corte celestial rodeada de ríos de fuego. Ángeles de poder inimaginable caen de rodillas ante él. Su autoridad abarca todos los reinos de la existencia, todas las dimensiones, todas las épocas pasadas y futuras. Ahora, abre el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 14 al 16. Cabello blanco como la lana, ojos como fuego llameante, pies como bronce refinado, en un horno, voz como el rugido de aguas turbulentas, rostro resplandeciente como el sol en su máxima expresión. El doctor George Nicholsburg pasó décadas en la Universidad de Iowa elaborando el comentario definitivo en inglés sobre el primer libro de Enoch. Cuando comparó ambos textos, afirmó que los paralelismos eran innegables. El autor del Apocalipsis se inspiró directamente en la tradición enóquica, no creando algo nuevo, sino haciéndose eco de algo antiguo. La Iglesia occidental conservó ese eco en su Biblia. Quemó la fuente. Etiopía conservó la fuente durante 15 siglos ininterrumpidos. La ascensión de Isaías. La ascensión de Isaías fue escrita a finales del siglo I o principios del siglo II, en vida de los propios apóstoles. Describe la creación como 7 cielos distintos, cada uno más vasto e imponente que el anterior. En el primer cielo los ángeles gobiernan los asuntos terrenales. En el segundo, seguía el movimiento de los cuerpos celestes. En el tercero, Isaías se encuentra con el paraíso mismo, el árbol de la vida, puertas de fuego vivo, pisos formados de luz estelar cristalizada, arquitectura hecha no de piedra sino de energía pura. Según el texto, en el sexto cielo, un cuerpo humano no puede soportar lo que allí existe. El séptimo es un reino donde ningún ser creado puede sobrevivir en su plena presencia. Y desde el séptimo cielo, Cristo desciende. En cada nivel de su descenso a la tierra, Cristo oculta deliberadamente su propio resplandor. Se atenúa en cada reino sucesivo para que los seres que lo habitan lo vean como uno de los suyos. Un ángel entre ángeles, un ser celestial entre seres celestiales. No porque su poder se debilite, sino porque si alcanzara cualquier nivel en toda su magnitud, la existencia misma no podría sobrevivir al encuentro. Para cuando llega a Belén, es un bebé humano. Todos los reinos de la creación observaron cómo se desarrollaba la encarnación. Casi nadie comprendió lo que estaba presenciando. Solo el Padre y el Espíritu comprendieron lo que había entrado en aquel pesebre. La crucifixión en este contexto no es simplemente una ejecución humana, es la fuente de toda vida que experimenta la muerte, una ruptura en el tejido mismo de la realidad. Y la resurrección no es solo un cuerpo que vuelve a la vida,
sino el ser más poderoso que existe, reclamando toda su gloria ilimitada después de haber confinado voluntariamente ese poder dentro de la carne humana. Cada velo arrancado, cada limitación, eliminada el resplandor completo, desatado a la vez en cada dimensión que existe. Gibson no está inventando algo nuevo. Está recuperando algo antiguo, algo oculto, para que nunca hagas la conexión. ¿Por qué se quemaron los libros? La explicación común es que estos libros fueron excluidos por razones teológicas, que eruditos cuidadosos los estudiaron, los consideraron doctrinalmente defectuosos y los eliminaron responsablemente. Esa historia es incompleta. Estos textos enseñan un encuentro directo, personal y sin filtros con lo divino, responsabilidad moral individual ante un juez cósmico. Un reino de Dios que ya vive dentro de cada ser humano. La salvación como despertar, no como transacción. Para una iglesia que consolidaba rápidamente su poder en los siglos IV y V, construyendo jerarquías de clero ordenado, estableciendo la absoluta necesidad de los sacramentos administrados únicamente por sacerdotes y creando sistemas financieros basados en diezmos e indulgencias. Estas eran amenazas existenciales. Si lo divino ya reside en cada persona, ¿por qué alguien necesitaría un sacerdote para alcanzarlo? ¿Por qué pagar diezmos? ¿Por qué comprar indulgencias? ¿Por qué confesarse con un clérigo si se puede tener comunión directa con Dios? Estas no son preguntas teológicas. Son preguntas sobre dinero, poder y control. Y los hombres que convirtieron la iglesia medieval en una de las instituciones más ricas de la historia de la humanidad, respondieron a esas preguntas, quemando los libros que las planteaban. La resurrección de Cristo, la película. La película, La resurrección de Cristo, se encuentra actualmente en producción en los estudios Cinecittà de Roma. El rodaje, que se realiza con cámaras IMAX, tendrá una duración de 11 meses. Se estima que el presupuesto combinado para ambas partes supera los $250 millones. Lionsgate se encarga de la distribución en Norteamérica. Sony se encarga de la distribución internacional. La primera parte se estrena el Viernes Santo 26 de marzo de 2027. La segunda parte llega 40 días después, el día de la Ascensión. Fuentes cercanas a la producción han confirmado que la película incluirá batallas entre ángeles y demonios, así como entre fuerzas del bien y del mal en otros reinos. Tras 7 años de desarrollo del guión con la colaboración de teólogos e historiadores, Gibson y sus colaboradores han creado algo que Deadline describió como de alcance sin precedentes. Los guiones siguen clasificados. En el American Film Market se les dijo a los compradores internacionales que no podían leer los guiones antes de comprometerse con los acuerdos de distribución. En una industria construida completamente sobre presentaciones y lecturas anticipadas, Gibson pidió a los compradores más poderosos del cine mundial que firmaran cheques basándose únicamente en la fe. La mayoría lo hizo. La visión que Gibson ha descrito públicamente: Cristo descendiendo a través de los reinos, enfrentándose a los ángeles caídos, rompiendo las barreras entre el cielo, la tierra y el infierno, y reclamando la autoridad cósmica a través de las dimensiones, no proviene de la Biblia occidental estándar. Proviene de la etíope, de los manuscritos etíopes. En las montañas de Tigray, en el norte de Etiopía, los monasterios excavados en escarpadas paredes de acantilados, a los que solo se puede acceder con cuerdas y a mano desnuda, han custodiado estos textos durante más de 15 siglos. Los evangelios de Garima, datados por radiocarbono por la Universidad de Oxford entre los años 330 y 660 d.C., se encuentran entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en todo el mundo. Preservados en un estado asombroso dentro de un remoto monasterio de montaña
cuya existencia el mundo occidental desconocía. El Dr. Getachew Haile dedicó décadas a catalogar textos en ge'ez en el Museo Hill y Biblioteca de Manuscritos de Minnesota. Afirmó que la parte más difícil de su carrera fue convencer a los académicos occidentales de que no se trataba de curiosidades regionales, sino de documentos cristianos fundamentales que Occidente simplemente había optado por olvidar. Los equipos de digitalización modernos están confirmando ahora precisamente lo que él sostenía. Los historiadores se ven obligados a reconsiderar dónde florecieron realmente las tradiciones intelectuales cristianas más avanzadas durante el primer milenio. La respuesta puede no ser Roma o Constantinopla, puede ser África. Si entras hoy en una iglesia ortodoxa etíope, no verás al Jesús de las pinturas del Renacimiento occidental. Verás a Exyaver Señor del universo de piel oscura, ojos profundos, rodeado de oro, que representa no el lujo, sino el fuego de la presencia divina plenamente humano e inconfundiblemente cósmico a la vez. El retrato original, el Jesús que 1.000 millones de personas tienen presente hoy en día, no se formó a partir de las fuentes más antiguas. Se formó a partir de las fuentes que sobrevivieron a la purga y de los artistas que ilustraron esas fuentes supervivientes 1000 años después de la destrucción de los originales. El retrato original, el que leyeron los primeros cristianos, el que citaron los primeros padres de la Iglesia antes de que los concilios les dijeran que dejaran de hacerlo, el que los monjes etíopes conservaron durante 15 siglos de aislamiento, no se parece en casi nada a lo que te enseñaron. Tiene el aspecto que describió Enoch, un ser de autoridad cósmica absoluta en el centro de ríos de fuego. Se asemeja a lo que describió la ascensión de Isaías, una figura que se movió a través de 7 cielos, atenuando su propio resplandor en cada nivel, pues de lo contrario, la existencia se desmoronaría. Se asemeja a lo que preservó el Apocalipsis, la figura resplandeciente, aterradora e imponente que Juan vio en Patmos y que apenas pudo describir. Un ser que eligió nacer como un bebé, que atravesó cada capa de la realidad antes de encarnarse en carne humana, que murió como la fuente de toda vida, y cuya resurrección no fue un momento de tranquilidad en un jardín de Jerusalén, sino una erupción cósmica de luz que recuperó territorio en todas las dimensiones a la vez. Para finalizar, Mel Gibson está construyendo la película en cámaras IMAX con un presupuesto de $250 millones. 7 años de investigación teológica detrás de los guiones y una estrategia de lanzamiento alineada con el propio calendario litúrgico. Si cumple lo que ha descrito el público de 2027, se encontrará con un Cristo nunca antes visto en ninguna pantalla en la historia del cine, más cercano a la tradición etíope que cualquier cosa que el cristianismo occidental haya mostrado jamás al público. Y una vez que veas eso, la pintura en la pared de la iglesia tal vez nunca vuelva a aparecer completa. Los monjes que siguieron copiando esos manuscritos jamás imaginaron este momento. No sabían que un cineasta algún día gastaría $250 millones para mostrarle al mundo lo que habían guardado en cámaras de piedra excavadas en las montañas. Simplemente creían que era cierto. Así que continuaron generación tras generación durante 1500 años. Si un retrato de Cristo pudo permanecer oculto hasta el punto de que miles de millones de personas jamás supieron de su existencia, ¿qué más yace ahora mismo en esos monasterios enclavados en acantilados, esperando ser traducido? ¿Qué más preservaron mientras el resto del mundo quemaba los originales? Lo oculto ha sido hallado. Lo olvidado está siendo filmado y la historia está lejos de haber terminado. Suscríbete porque la próxima revelación podría cambiar todo lo que creías saber.